La cueva. Vengo a hablar de lo que vengo hablando desde hace mucho, que son películas y series LGBTs. En principal, quería que recordemos en concreto que esta cuevana va a ser una cuevana medio política, ¿no es cierto? Desde ya Me les noto digo, positivo. desde ya les digo, bienvenidos a la cuevana del día de hoy. En estos días yo estuve haciendo investigaciones acerca de la cantidad de películas o de personajes del colectivo que nosotros íbamos como viendo a través de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida cotidiana. Y yo en los programas que hago los miércoles acá en Mandanga, veo series de los 90, series de animación y demás. Me había quedado pensando, tipo, ¿tenemos realmente series de esas épocas que tengan personajes LGBT? Y después dije, sí, tipo, no me di cuenta, igualmente yo ya las había visto esas series, o sea que no las iba a volver a ver, pero digo, después me fui dando cuenta de que tuvimos esa representación súper escondida y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Nunca le prestamos tanta atención, como pasó con Sakura, como pasa con Sailor Moon. Hay personajes que literalmente se ve y que se sabe que son personajes que son de la comunidad LGBT, pero que en ese momento nosotros más de pendejos quizás no le prestábamos tanta atención o no nos dábamos cuenta de eso, a menos que alguien quizás nos lo señalara. Y nada, últimamente me es menos difícil encontrar ese tipo de personajes LGBTs en series o películas. Y me parece hermoso porque lo que significa es que se está involucrando ese tipo de personajes y ese tipo de historias personales a la historia cotidiana de la serie o de la película. O sea, no es que el personaje está exclusivamente para ser el personaje LGBT, sino que está para ser tratado o para tratarse en la misma serie o en la misma película. Por ejemplo, me estaba acordando una de las grandes series LGBTs que salió en este último tiempo fue Shira, una serie de animación sobre Shira, literal, que tiene dos personajes LGBTs que en su comienzo no se denotaba tanto, pero que pasando la temporada, y pasando las temporadas de la serie, te das cuenta de que sí. Y nada, también me parece como re importante porque es una serie para niños, ¿no? Como pasa también, si Fede estuviese aquí lo diría, pero como pasa con The Old House, o como pasa con Amphibia, o mismo como pasa con Gravity Falls, que vos sabés que tenés personajes queers que están ahí en esa historia, no para ser solamente el personaje queer, sino porque son parte de la vida cotidiana de la historia que se ve en esa producción audiovisual. Me parece como muy importante eso, porque también es lo que venimos diciendo, ¿no? Lo que no se ve o de lo que no se habla no existe. Y no tener esos personajes es muy triste porque realmente significaría eso, que nunca existieron. Y nada, yo quiero que hagamos el ejercicio real, hagamos el ejercicio de ver si encontramos este tipo de personajes en las series, ¿no? Como a mí me pasó esto de Sakura con el hermano de Sakura y Yukito, como me pasa con Sailor Moon, que creo que era Sailor Urano y Sailor Pluto, que ahora no me acuerdo, me parece que, no sé si era Pluto, bueno, pero era una de ellas, que era una pareja, literal. Después, nada, muchos personajes queers, ¿no? Que quizás como más villanos, que no tiene, no, creo que no es al azar que los personajes villanos a veces sean queers, como por ejemplo había saltado lo de Úrsula de La Sirenita, como había saltado la Maléfica, o sea, hay un montón de esos personajes que cuando vos los ves tienen como una estética, entre comillas, queer, estética, una estética. Y bueno, eso, hacer ese ejercicio, ¿no? Hagamos ese ejercicio de poder tener, de poder encontrar esas historias porque estuvieron y existen. Por ejemplo, Bob Esponja, chicos, dicen que Bob Esponja era asexual justamente porque era una esponja y no podía tener como, pero bueno, esas cosas. Y yo les traje
así, producciones que se me vienen a la cabeza cuando hablo de producciones LGBTs, como por ejemplo todo lo que hace Almodóvar, absolutamente todo lo que hace Almodóvar, que eso lo venimos diciendo desde hace principios del programa. Todo lo que hace Almodóvar es maravilloso. Em, Él desde cero, desde todas sus películas, en todas sus películas, mejor dicho, él habla o tiene personajes LGBTs, ya sean mujeres trans, ya sea, qué sé yo, personas gays, homosexuales, hombres homosexuales, mujeres homosexuales. Mismo inclusive habla sobre el trabajo sexual de una manera también muy interesante en la película Todo sobre mi madre. Tiene la famosa película de La piel que habito, que también es bastante fuerte, que habla un poco sobre ese tema, pero todo lo que él hace como sujeto también abiertamente gay, creo que es muy importante para toda la comunidad cinéfila en general y española en particular, porque él trae también a la mesa muchísimas charlas, ¿no? Y eso es muy importante. Después, no hace mucho, hemos hablado con Nico Teté para hablar de Todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet, una película argentina que habla justamente sobre cómo es ser homosexual adentro de un pueblo. Después de la historia es básicamente un chico que se va de su pueblo para la ciudad después de contarle a sus padres que es homosexual y vuelve para festejar el aniversario de sus papás. Y toda la situación que se ve familiar alrededor de todo el hecho en concreto de la serie, de la película, es muy normal. O sea, la familia habla de manera muy normal sobre que él en realidad es gay, e inclusive es muy normal cómo es que reaccionan ellos y cómo es que se muestra que en el pueblo nadie sabe. Es una muy linda película para que la vean. Lamentablemente no está en Cinear. Después, es una película brasilera que vi hace un tiempo atrás que se llama Yo no quiero volver solito. Es sobre dos adolescentes homosexuales que se encuentran en un colegio. Uno de ellos es ciego y tiene, digamos, aparte de lo que a mí me gusta de la película en concreto, es que no se lo carga a él porque él es gay, sino porque se lo carga a él porque él es ciego. Es terrible. O sea, y está bueno igualmente que la película como que te lo muestre, que, qué sé yo, que a lo mejor lo que en realidad la gente que hace bullying y demás, lo que más te ve también y lo que más te va a atacar, es lo que más tenés vos como muestra, ¿no? Y eso es terrible, es terrible. Digamos, es muchísimo más visible en él que él es ciego, que decir que él es homosexual. Entonces, el bullying iba hacia que él era ciego. Y es muy interesante igualmente ver esa película. Y es muy linda, es muy, muy linda. Es una gran película. Realmente, no, con la premisa que les di, igualmente parece que es terrible, pero es muy linda y es graciosa. Véanla y se encuentra. Yo no quiero volver solito. Lo último que les vengo a traer es un documental que sí está en Cinear, que se llama El puto inolvidable. Es un documental de Lucas Santa quien también hizo la película de Yo Adolescente, que también es una película queer. Que El puto inolvidable se trata básicamente de Carlos Jauregui, que es el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, quien fue un pilar muy importante para mover a toda la comunidad queer y la comunidad LGBT en la Argentina. Fue quien, digamos, empezó o se movió para que la primera marcha del orgullo se realice. Y la verdad es que a mí lo que me gusta de ver este tipo de documentales y ver documentales en general, yo soy una niña de documentales, pero lo que más me gusta sobre estas cosas, en particular cuando hablamos de la Argentina y cuando hablamos de la comunidad, es que tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Tenemos que saber realmente cómo arrancan esas historias. Tenemos que saber quiénes estuvieron en esas historias. Porque Carlos Jauregui no es una historia que se va a hacer, que es previa y que se murió ahí, punto. No. La historia de él continúa porque es uno de los que lo empieza todo.
es una de las personas que lo empieza todo en este país. Es muy importante saber de dónde venimos, saber de dónde vienen nuestras luchas. Es muy lindo el documental, tiene voces de un montón de mujeres que también estuvieron adentro de la primera comunidad visible lesbiana en la Argentina, y de muchos compañeros de él, de la comunidad homosexual argentina también. Lamentablemente no tiene ninguna de las voces de las compañeras trans que estaban con él, de las cuales cuenta el documental que él se nutrió mucho y a su vez él ayudó mucho a ellas, porque nada, el hablar y tener la oratoria que él tenía decían que era una locura y que cada vez que vos estabas cerca de él era como tener una masterclass de cómo hablar. Pero nada, vean ese documental de El puto inolvidable como para tener un poco de ideas acerca de cómo es que se empezaron a entablar los derechos humanos LGBTs en la Argentina, que gracias a esas luchas son varios, faltan muchísimos, falta reparación histórica para las personas trans en este país, pero y hay que seguirlos luchando a esos derechos, porque puede pasarlo como en Estados Unidos, que los dejas de luchar y te los sacan, a pesar de que, bueno, sea una cuestión un poquito más complicada lo de ellos porque sus leyes son o sus formas de legislar son bastante distintas a las nuestras. Pero nada, hay que seguirlas luchando estas cosas. Y voy a hacer un repaso. Dije todo lo de Almodóvar para que vean. Le dije que vean Todos tenemos un muerto en el placar, un hijo en el closet. También les dije que vean Yo no quiero volver solito, que también es una gran película brasilera. Y un documental, El puto inolvidable, de Lucas Santana, documental sobre Carlos Jauregui. Hasta aquí llega la cubana del día de hoy. Recuerden esto que les digo, lo que no se menciona o de lo que no se habla no existe, así que es muy importante que este tipo de producciones solamente no las demos a conocer en este mes, sino que las demos a conocer todo el tiempo, que las podamos dar a conocer, porque son importantes, porque la representación importa y porque son necesarias, necesitamos vernos más en la pantalla. Hermoso, hermoso Maru. Gracias, gracias por traer esta cuevana. Me quedo mucho con esto que decís de la representación, de que es muy importante que haya representación más en este tiempo en el que sí hay un montón de cosas y un montón de cuestiones que salen por suerte a la luz, pero que trae mucha cola, trae mucho odio hacia, hacia esos sectores que realmente son una mierda y que se los combate de esa manera. A todo ese odio se lo combate con más visibilización y más lucha. Totalmente, totalmente.